El resumen de hoy es sobre dos amigos que terminan enamorándose sin darse cuenta. No olvides dejar tu like, suscribirte. Uno de ellos es profesional en fotografía y el otro es un compositor. La amiga quiere que su amigo le tome unas fotografías, porque así le van a salir gratis y no tendrá que ir a un estudio. El amigo no quiere tomárselas, pero termina aceptando. Mientras el amigo está editando la fotografía, la amiga se pone a ver todo lo que hay en el estudio, y cuando ve su fotografía, se asombra de su belleza. Ella le pide de favor al amigo que busque fotografías de su último viaje, pero él le contesta diciéndole que no las tiene, porque las borró. Entonces ella misma las quiere buscar. Él le dice que si no tiene que ir con un compositor. La chica ve la hora, ya era tarde. Le pregunta a su amigo que cómo se ve. Él le dice que bonita, pero sin verla. La chica se va corriendo de ahí. Llegó a su cita y corrió con suerte que también iba tarde el productor. El productor le dice que ya checó el borrador y la cuestiona sobre si alguna vez tuvo algún amor no correspondido, porque en la canción no la demuestra. Está demasiado alegre, la letra es buena, pero el sentimiento que le da, nada que ver. Y algo típico que dicen los jefes: nosotros te hablamos. La chica trata de convencerlo, pero no lo logra. Después el chico se reúne con su amiga. Ella le empieza a contar sobre lo que le pasó y le pregunta si sabe cuál es el sentimiento de alguien no correspondido. El chico se dio cuenta que no le aceptaron sus letras. La chica, cuando le rogó al compositor, le dijo que le diera 2 semanas más y tendría lista la canción. El productor le contesta, diciéndole que las emociones no las va a encontrar tan rápido, pero que acepta su oferta. Ahora la chica estaba en problemas, porque tenía que sacar esa canción sí o sí. El amigo le platicó que tiene un amor no correspondido y que está en los Estados Unidos y se llama Jennifer. Ella le pide a su amigo que se mude con ella 2 semanas para que sea su asistente y le ayude a sacar unas letras. Pero él le dice que no, que él es fotógrafo, no compositor. Además que su casa está muy sucia. De camino a casa, la chica se desespera porque no sabe qué hacer. Ella no sabe nada del amor no correspondido. No sabe qué se siente. Ella intenta sacarle un peluche a su amigo. Si lo hace, él tendrá que vivir con ella. Lo intentó 2 veces porque solo le alcanzaba para eso y no lo logró. El amigo se la tuvo que llevar de ahí y después le dice que mejor se ponga a ver dramas románticos y deje de ver películas de guerra o de zombies. La llevó a su casa para que descansara. El chico regresó a su estudio y se puso a ver las fotografías que le había tomado anteriormente y recordó que hace 4 años él le iba a decir algo a la chica, pero los interrumpieron. Él había participado en un concurso de fotografía. Iban a ver los resultados en la computadora. El chico quedó en segundo lugar. Desde ahí vemos que la chica es muy explosiva. Ya quería ir a reclamar porque el amigo no quedó en primer lugar. La tranquilizaron con un brindis. Ahora se estaba pasando de copas. Se puso a hablar de su exnovio. Le pide a su amigo que nunca deje de ser su amigo. No quiere que se separen. En el presente, el amigo llegó a la casa de la chica con su maleta. El amigo hace que recuerde. Le dice que será su nuevo asistente para sacar su canción. Ella por fin recordó y se emociona. Se ponen a recoger toda la casa porque estaba muy sucia. Más bien, el chico fue quien hizo toda la limpieza. La chica no ayudó mucho, que digamos. Los dos terminaron muy cansados, que se pusieron a beber un poco. A la chica le agarró el sueño. Él la tapa con una cobija y duerme a su lado. El chico se sintió algo incómodo cuando su amiga se acercó mucho hacia él, porque ella tenía frío, y aún más cuando lo abrazó. Al día siguiente la chica despierta y se da cuenta de la situación y se hace a un lado rápido. Después los dos se paran al mismo tiempo, supuestamente para ir a comer. La chica se puso a trabajar en una nueva canción y le pide al amigo que le dé su punto de vista del demo. Él se pone los audífonos para escucharla. Cuando termina de escucharla, le dice que la letra es muy simple, tiene que ponerle más romanticismo. La chica no logra comprenderlo por más que lo piensa, que mejor decide ir a tomar aire fresco. Mientras caminan, el chico le dice que el amor no correspondido es como si él solo pudiera tocar a su amada con la punta de los dedos. Ellos fueron a tomar un café y recuerdan el momento cuando eran pequeños al ver a unos niños en bicicleta. La chica le dice que ya dominó la bicicleta, pero no un carro. Y lo vemos cuando van en autopista, apenas si llega a 30 km por hora. Después de ahí fueron a ver al productor. El chico no está muy cómodo, que empieza a demostrar sus celos. Le cambia la bebida y le dice al productor que a ella no le gusta el de mandarina, porque los papás de la chica le mandan cajas de mandarina. La chica y el productor se ponen a hablar sobre la canción. El chico se pone algo hiperactivo. El productor se da cuenta y le pregunta que para él qué es el amor no correspondido. Él no le contesta.
Luego la amiga lo regaña por la actitud que tuvo con el productor. El chico pide que lo baje del auto. Ella lo hace. No pensó que sí se bajaría, pero sí lo hizo. La chica también se enoja y se va. El chico fue a su estudio y el jefe le pregunta que qué va a pasar con la exposición, que por qué la pospuso. El jefe se alegró al saber que lo hace por una chica. Eso quiere decir que solo es temporal. El chico se retira del estudio. En la puerta ya lo estaba esperando la amiga con unas flores y un regalo. Le pide disculpas y no quiere que sigan enojados. El chico acepta la reconciliación. La amiga siente un alivio al escuchar eso. Después de ahí van de compras al súper. Compran todo para sobrevivir 2 semanas. El chico al final agregó unos chocolates Ferrero. Eso porque son sus favoritos de la amiga. Cuando ellos llegan a casa ven una caja de mandarina y se asustan al ver que ahí está la mamá de la chica. La chica le empieza a decir a su mamá que su amigo se quedará solo por unos días por un problema que tiene y que además ya tienen 19 años siendo amigos y que para eso son los amigos, para apoyarse. La mamá les pide que se sienten porque va a hablar con ellos. Pero la mamá sale con sus cartas de tarot. Le pide al chico que saque 3 cartas con la mano izquierda. Él todo nervioso las empieza a sacar. La hija quiere saber qué significan esas 3 cartas. Una es amor puro, la segunda es sincero hasta el final y la tercera la mamá lo piensa al ver la carta. Los mira y les dice que está muy lejos. La chica luego le dice al amigo que puede ser Jennifer. La mamá recoge sus cartas y se retira, a pesar que su hija quería que a ella también le leyera las cartas. La mamá los abraza y les dice que confía en los dos, de que no va a pasar nada en la casa. Y por último la mamá le dice que le mandará más mandarinas. La hija le dice que por favor ya no le envíe más. La mamá le da la carta al chico y le dice que será su amuleto de la suerte. Los amigos se ponen a cenar. La chica le dice que deberían de hacer lo que dijo el productor, salir a las 4 de la mañana a la calle para tener más ideas. El chico pensó que lo estaba diciendo de broma, pero ella le dice que no. Sí salieron a esa hora a la calle para caminar, pero antes el chico le pone una bufanda a la amiga. Después de eso, los siguientes días fueron de un arduo trabajo. Para sacar la letra de la canción, se pusieron a ver doramas románticos. El chico no aguantó verlos y se puso a llorar de emoción, cosa que a la chica no le pasó. Y siguieron pasando más días con trabajo. Un día el jefe le marcó al chico. Él se estaba bañando. Contestó la amiga. El jefe pide que por favor le envíen unos archivos, que es urgente, que no puede esperar. La amiga se los terminó enviando, aunque ella no quería. Y ya que estaba en la computadora del chico, se puso a buscar las fotografías que le había pedido a su amigo sobre un viaje que tuvieron. Sí las encontró y también encontró unas carpetas que estaban por año. En cada una de las carpetas había fotografías de ella, en diferente situación. Ella se puso a ver la mayoría y en eso llegó el amigo y le dice que qué está haciendo en su computadora. Ella le dice que su jefe le pidió un favor. Al día siguiente la chica nuevamente no se concentra en las letras de la canción y se pone a ver las notas cuando ella iba a la escuela. Recuerda cuando estaba con su amigo y le pedía de comer de una manera peculiar. Le aventaba avioncitos de papel. La chica le regaló una cámara a su amigo que le dio su mamá. Fue la primera cámara que tuvo el amigo. La amiga le menciona que hace una inversión con él porque sabe que tiene un buen potencial. En el futuro, él se lo agradecerá. En el presente, el amigo recibe una buena noticia, que una galería muy reconocida quedó muy impresionado con su trabajo y quieren colaborar con él. La amiga también recibe una buena noticia, que puede ya iniciar la grabación con un artista famoso, pero antes tiene que ir a cenar con ellos para platicar más a fondo. La chica se empieza a dar cuenta que su amigo está enamorado de ella y se lo confirman sus amigos del restaurante. Ellos le dicen que todo el mundo ya lo sabía, solo faltaba que ella se diera cuenta. La chica tiene miedo de tomar una mala decisión y afecte a que ellos dos estén juntos. Cuando ella llegó a su casa, el chico la recibió con unas flores y le dijo que ya no estaba enojado porque había agarrado su computadora. Ese día el chico le respondió las preguntas que ella le había hecho el día que tomó la computadora. Una fue que desde cuándo se enamoró. Él respondió que desde hace 8 años se dio cuenta que estaba enamorado. Y la segunda es que le gusta porque ella cree en él y siempre le dice que él es el mejor. Y la tercera es que si se lo dirá. Él responde que sí se lo dirá. Al siguiente día la chica trató de evitarlo en todo momento. Él quería contarle algo, pero ella se fue. La chica, estando en su cena con los productores, CEOs y el cantante, le dicen que es más bonita de lo que les habían dicho. Prácticamente el productor la había vendido muy bien, cosa que a la chica se le hizo extraño.
Cuando finaliza la cena y se despiden, el productor invita a la chica a tomar un vino. Estando en el lugar bebiendo vino, ella le pregunta si es cierto todo lo que le dijo al CEO. Él le confiesa que sí, que es hermosa y le gusta cómo defendió sus letras. El chico estaba en casa, todo desesperado, esperándola. No aguantó más y la fue a buscar. Él vio que estaba con su jefe y los fue a interrumpir. La chica se tuvo que retirar para atender una llamada. Ellos se quedaron solos. El jefe le confiesa que le dijo a la chica que le gustaba y que le daría su tiempo. Cuando se iban a retirar, la chica pensó que se iría con su amigo, pero él le dijo que ya tenía otra cita. La chica, llegando a casa, vio que le arregló su bici, le intenta marcar, pero él no le contesta. Al siguiente día, la chica lo fue a ver al estudio, no estaba. Ella se enteró que el amigo se iba a ir por un año a Cuba y a Europa. Realmente para él era muy importante cumplir ese sueño. El jefe se da cuenta que el amigo todavía no se lo había contado. Los amigos se reúnen, el chico le quiere decir algo, pero la chica se adelanta y le menciona que cuando ella le regaló la cámara fue para que él fuera el mejor fotógrafo y que lo tendría que lograr. El amigo le dice que se irá al otro día, que si está sorprendida. Por fin será famoso y conocerá a su fotógrafo favorito. La chica pensó que le diría otra cosa, pero no fue así. Al siguiente día la amiga lo fue a despedir en la parada de autobuses. Él le dice que tiene que ser la mejor compositora y es una lástima que ya no terminaron la canción. Los dos se dicen adiós. Mientras la chica camina a su casa, le llegó un mensaje del amigo diciéndole que hizo mandarinas en almíbar y las dejó en la cocina. Eso hizo que recordara lo que pasó hace 8 años. Su amigo se despedía de ella porque se iba a ir al ejército. Ella va corriendo detrás de él para despedirse de mano y decirle que se cuide. El amigo mejor le da un fuerte abrazo y le dice que salgan cuando se vean la próxima vez. La chica regresa a trabajar y se puso a limpiar la mesa y no aguantó más, se puso a llorar mucho porque su amigo se fue. En el presente vemos que la chica está sintiendo lo mismo que sintió hace 8 años. Ahí se dio cuenta lo que es un amor no correspondido. Cuando el amigo le dijo que se enamoró hace 8 años, fue por esta escena. Él regresó a darle un paraguas a la amiga y se dio cuenta que ella estaba llorando. Después vemos que la chica siguió escribiendo canciones, se empezó a hacer de comer, ahora sí se ponía la bufanda, todo iba muy bien. Aún mejoró más cuando le dijeron que iba a hacer canciones para otro cantante muy famoso. Ella les dice que ese era su sueño, hacer canciones para ese cantante. Luego ella nuevamente recuerda que le prometió a su amigo que le haría canciones a ese artista, porque quien es fan de ese artista es el chico. La chica fue al estudio de su amigo y se puso a ver las fotografías, y ahí se encontraba la carta de tarot que él sacó. En eso el jefe recibe una llamada de su amigo. Ella quería hablar con él y cuando están por pasarle el teléfono se cortó la llamada. Luego suena su teléfono de la chica y piensa que es él, pero no, era el productor. Él la invitó a cenar a través de engaños y se lo confiesa que fue una mentira. Lo hizo porque él quería declarársele, quiere que salga con él y esté con él para toda la vida. La chica le dejó en claro que no siente nada por él e incluso en ese momento estaba pensando en otra persona. Le agradece todo lo que ha hecho por ella, pero lo mejor sería que corten todo tipo de relación. El productor le dice que sí está molesto, pero no puede dejar ir a una compositora tan buena como ella. Son dos cosas totalmente diferentes. Ellos quedaron en buenos términos. Cuando la chica regresa a casa, ve unos zapatos, ve algo que se está cocinando, piensa que ahí está su amigo y de repente sale su mamá diciéndole que ahí no está el amigo, además él no está en Corea. Más tarde la mamá le lee las cartas a su hija, a ella también le salió la misma carta que al chico. Su mamá le confiesa que esa carta significa cerca y no lejos, solo que ese día no lo dijo porque vio la cara del chico y su secreto sería revelado si ella lo decía. Más tarde la chica le manda mensaje a su amigo, pero él sigue sin contestar. La chica sin querer encontró algo en un peluche, era un collar con una nota, ella la lee y después le vuelve a mandar mensaje al amigo y él sigue sin contestarle. Al siguiente día la chica se detuvo en una florería, en eso se abre la puerta y quien va saliendo es el amigo con un arreglo de flores. Ellos van a la casa, él le empieza a enseñar todo lo que trajo de su viaje, le da una libreta para que escriba sus canciones. Ella tenía una cara molesta porque no le había contestado los mensajes. Ella le dice que estaba preocupada por él porque no sabía nada. El chico le dice que solo estará 10 días y se volverá a ir. Le pide que lo acompañe a un lugar. Van a un restaurante a celebrar el cumpleaños de la amiga. El esposo de la cumpleañera le empezó a cantar.
Más tarde, el chico llevó a la amiga a su casa. Ella le pone una bufanda porque hace mucho frío. Eso él siempre se lo hacía a la chica. Al siguiente día, la amiga va al estudio y les lleva postres, pero alguien ya se le había adelantado a llevar unos postres. Era la nueva asistente del chico. El chico se la presenta a la amiga. La amiga no estaba muy feliz, que digamos, porque ve que los dos se llevan muy bien. Su amigo no quiere comer de los postres que ella llevó porque se pone a trabajar con su asistente. La amiga estaba sintiendo celos, pero no decía nada. Por la noche el chico le manda mensaje a la amiga diciéndole que se reúna con ellos para tomar en el estudio. Ella por supuesto que aceptó y rápido se prueba diferente ropa. Sabía que ahí estaba su enemiga. Llegó al estudio toda arreglada y le dicen que se acomode por ahí mientras terminan. La chica trata de llamar la atención mientras ellos están trabajando en la computadora. Aún así no le hacen caso. Cuando van a comer, el chico es muy amable con su asistente. Ella solo observa y también ve que ya no estaba la carta en la pared. Al finalizar su convivencia, la chica le pide al amigo que caminen un poco y antes de llegar a su casa, ella le dice que si puede ser su novio, que le diga sí o no. Él le dice que no, porque ella anteriormente le dijo que si querían estar juntos para siempre, tendrían que ser amigos. Es ahí donde ella se arrepiente de haberle dicho eso. Ellos se despiden y se desean buenas noches. La chica se quedó muy triste y solo lo ve marcharse. La chica se pone a escribir y ve que dentro de poco se va a volver a ir su amigo. Al siguiente día, ella se sube a su bici, que el amigo le había arreglado, y recuerda cuando él le enseñó a andar en bicicleta en el parque. En el presente, ella le mandó un mensaje para que se vean en la noche. Ella les pidió a sus amigos del restaurante que se lo prestaran por toda una noche. La chica le enseña a su amigo lo último que estaba escribiendo, y no sabe qué poner en la última línea. La chica le empieza a decir que no puede aguantar más lo que siente su corazón y lo tiene que decir en voz alta. Le platica que el día que él se fue al ejército se puso a llorar y él no lo sabía. Ella piensa que lloró porque no tendría con quién comer, quién le pusiera una bufanda o con quién platicar, y que la última vez que él se fue se dio cuenta que realmente lo que sintió era amor y que le dolía mucho el corazón cuando pensaba en él. Y que lo siente mucho por mirarlo a los ojos demasiado tarde y no haberse dado cuenta que él estaba enamorado de ella desde hace 8 años. El chico toma la libreta y empieza a escribir en ella. Escribió la última línea de la canción y fue: quédate a mi lado, te amo. El chico se para de su asiento, la toma de la mano y le da un tierno beso de amor. Luego vemos que los dos están muy felices, abrazándose mientras escuchan música. Déjame en los comentarios si te gustó este resumen. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en un siguiente video.